Dice Santiago 1, versículo 1 al 11. Santiago 1. Vamos a comenzar entonces viendo allí Santiago 1 en el versículo 1. He titulado esta enseñanza Humildad y Sabiduría. Amén. Dos cosas que son muy importantes recibirlas para nosotros ser siervos eficientes, eficaces del Señor. Amén. Humildad y sabiduría. Santiago 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Amén. Entonces queremos comenzar aquí por esta palabra. En el original, he apartado los versículos también en el griego aquí para como tener la secuencia de lo que va diciendo la palabra. Y Santiago dice allí, Santiago de Dios y del Señor Jesús, ungido, esclavo. Así es que dice en el original. O Jacobo, ¿no? Porque la palabra Santiago también significa Jacobo. También Santiago es en el griego y Jacob o Jacobo es en el hebreo. Amén. Entonces, si lo dijéramos nosotros en el original que está aquí, es Jacobo, de Dios y del Señor Jesús ungido, esclavo. O sea, ese es el orden. ¿Por qué da ese orden aquí Santiago? Porque da la preeminencia a Dios. Amén. Lo primero que dice es que Santiago le pertenece a Dios. Santiago o Jacobo, de Dios y del Señor Jesús ungido, esclavo. Amén. No dice siervo de Dios, sino primero que todo Dios, y yo soy de ese Dios, soy siervo. Aleluya. Y el siervo o esclavo es alguien que está en deuda con otra persona y que le quiere pagar a través de su servicio. Me parece maravilloso, me parece hermoso esta forma en que está explicado aquí la palabra del Señor. Tengo una deuda. Tú y yo tenemos una deuda con el Señor Jesús. Amén. Él nos ha redimido, Él nos ha salvado, Él nos ha libertado del dominio del pecado. Amén. Y tú y yo tenemos esa deuda para pagar, una deuda que pagar. ¿Y con qué tú y yo pagamos la deuda tan grande que tenemos? Porque es una deuda, podría decir, impagable, una deuda inmensa que tenemos con Dios, el habernos hecho salvos, el habernos hecho sus hijos, el habernos rescatado de semejante situación en la que estábamos. ¿Cómo pago yo esa deuda al Señor? ¿Cómo? ¿Cómo dice aquí la palabra? Sirviéndole con amor. Amén. El servicio es una manera de pagarle a Dios, no porque se lo pague, pero es una manera que yo tengo para invertir mi vida en pagarle o devolverle al Señor el gran favor y el gran amor que me ha demostrado a través de su redención para mi vida, de su salvación para mí. Amén. Entonces, el servicio es muy importante aquí. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Yo de Dios soy siervo, soy deudor, salgo deudor y le pago a Él sirviéndole. Y aquí dice que es un siervo que quiere trabajar en pro de los objetivos de esa persona. Amén. No trabajando en cualquier cosa, sino diciendo: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Como hizo Pablo el día en que se encontró con Jesucristo en el camino a Damasco y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Enseguida, la primera frase que salió de sus labios al encontrarse con el Señor Jesucristo fue: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Porque no se trata de hacer cualquier cosa, sino de lo que Él en su propósito ha determinado que tú y yo hagamos para Él. Amén. Entonces aquí en el versículo Él pone a Dios en primer lugar y luego nombra a Jesús como el Señor y luego siervo como alguien inferior. Amén. Primero está Dios y luego está el siervo, que somos tú y yo, y en este caso Santiago, que se pone como siervo del Señor. Entonces nosotros, si queremos servir a Dios con eficacia y queremos cumplir su voluntad, ¿sabes? Es indispensable poner a Dios de primera y ponernos nosotros bajo la sumisión del Señor
Eso quiere decir poniéndonos en humildad delante de Él. Amén. Y por eso este tema se llama humildad y sabiduría, porque son dos cosas esenciales, dos virtudes esenciales que tú y yo debemos manejar en nuestras vidas. Humildad y sabiduría, dos cosas. Entonces, si quieres servir a Dios con eficiencia, con éxito y ser prosperado en la obra que tú haces para el Señor, debes tener ¿qué? Humildad. Amén. Yo estoy trabajando en la humildad. Qué difícil ha sido para mí humillarme. Qué orgulloso he sido muchas veces. Y a causa de mi orgullo, mi servicio no ha sido todo lo que yo hubiera querido que fuera para el Señor. Amén. Y estoy diciéndole, Señor, hazme humilde en mi corazón. Trata conmigo, trata a mi corazón para que mi servicio a ti sea más efectivo. Amén. Entonces, dice aquí la palabra que Santiago le escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Y esto es muy importante. Yo quiero que tú vayas metiéndote en esta historia o en esta enseñanza que da el apóstol Santiago, porque es clave para nosotros. Dice que le está escribiendo a las 12 tribus que están en la diáspora que es en el exilio, siendo perseguidos, como siendo dispersados por todo el mundo. Amén. ¿Y a causa de qué? ¿A causa de qué son perseguidos? A causa de la persecución. Y nos hace acordar cuando Israel estuvo allá en cautividad, era perseguido y luego fue cautivo y llevado allí a tierras extranjeras a ser oprimido. Y aquí él dice, yo le estoy escribiendo a esas personas que están en el exilio. Y acá se refiere a que esta carta está dirigida a las personas que no están, escúchame bien, porque esto es lo que yo quiero comenzar dejando claro en tu corazón y en el mío. Esto es muy importante. Santiago le escribe a las personas que no están en el lugar correcto y quieren ver un cambio. Cuando una persona está en el exilio, quiere decir que está fuera de su patria, fuera del lugar. Está en medio de extranjeros, está en medio de personas que no están como creyendo y hablando el mismo lenguaje que él habla. Está en medio de una tierra en donde él es un completo extraño, donde las personas que están allí alrededor de él son personas que no lo entienden, casi que no entienden tampoco ni siquiera lo que él habla, porque lo habla, de pronto puede ser el español, pero lo habla de una manera diferente, o puede ser un idioma como el inglés, el alemán, que es un idioma completamente diferente. Así es un extranjero. ¿Cómo te sientes tú? De pronto, si ya has llegado a estar en el extranjero, ¿cómo te has sentido cuando has estado en medio de esas personas que no comulgan contigo, que no tienen los mismos intereses que tú, que no palpita su corazón por la patria que palpita el tuyo, ¿cierto? Y como que no se entienden. Y así es una persona, yo te quiero decir, es una persona que está fuera de lugar, una persona que está espiritualmente fuera de lugar, está en un exilio espiritual, está en una condición en donde esa persona no se halla, en donde esa persona está en una atmósfera que no es de él, en un ámbito que no es de él. Ha sido llamado al reino, pero está viviendo de pronto en el mundo todavía, en la carne todavía, como cogido todavía de las mañas del mundo, de hacer dinero a la manera del mundo, haciendo trampas. Sigue enlazado en esa manera de hacer las cosas de una manera torcida, de una manera que no es, y se siente fuera de lugar. Claro que se siente fuera de lugar porque el espíritu lo incomoda y le está diciendo: hey, no estás hablando el mismo idioma que yo. Estás tratando de entenderte con gente del mundo que no es gente mía, no es gente que yo he puesto ahí para que tú te entiendas de esa manera con ellos, en sus mañas, en sus pecados, en sus formas de pensar y de hacer las cosas. Eso es un exilio espiritual. Eso es una cautividad espiritual. Y Santiago le escribe a las personas que están en esa condición, más que en una condición física de exilio, en una condición emocional y espiritual fuera de lugar. Tremendo.
y están buscando un cambio, están buscando cambiar esa situación. Y dice aquí, y lo que necesita una persona que está en exilio, ¿qué es lo que necesita? Dime, ¿qué es lo que necesita? Dime tú mismo, ¿qué necesita una persona que está en cautividad? ¿Qué necesitaba el pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto o cuando estaba cautivo en Babilonia? ¿Qué necesitaba? Libertad. ¿Y qué es lo que trae la libertad? La redención de Jesús. La redención de Jesús. Y tú puedes decir, pastor, pues eso no es noticia nueva para mí, yo ya soy salvo. Yo ya recibí a Cristo en mi corazón. Y yo te digo con todo respeto, pues que se note, que en tu vida se note que realmente eres libre. Porque si sigues atado de las mañas del mundo, la redención no ha tenido efecto en tu vida y en tu corazón. Entonces es necesario que se note en nosotros la redención, se haga vida. La redención tiene que ver con experimentar el reino de Dios. Esto es maravilloso. La redención es experimentar el reino de Dios. Ahora, hasta cierto punto, porque no la experimentamos completa en esta vida, pero la vamos a experimentar completa en los cielos. La redención de Dios, ¿cierto? Hasta que nuestros cuerpos sean transformados en toda su plenitud. Pero es una proyección. El Señor te da a ti y me da a mí una redención que se proyecta hacia el futuro. Entonces yo te estoy adelantando el final de este tema, que es tener una proyección eterna, una proyección trascendente. Y es lo que el Señor te invita en esta mañana. Si eres esclavo, el Señor te está diciendo, yo tengo para ti una vida eterna, una vida de libertad trascendente, que va más allá de la situación terrenal. Entonces la carta, como te estoy diciendo, está dirigida a los que están en un exilio físico, pero también en un exilio espiritual. Y dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿cómo? En diversas pruebas. Amén. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces Santiago le habla primeramente, lógico, está diciendo a los judíos que están siendo perseguidos, pero más que todo a los judíos, en ese momento que él escribe, a los judíos que se han convertido a Cristo y que están siendo perseguidos a causa de su fe. Amén. Y por eso le dice que, hermanos míos. Hermanos como judíos, pero más que nada hermanos porque pertenecen a la iglesia de Cristo. Y por eso habla de que ha de venir un tiempo de sufrimiento por causa de la fe. ¿Y cuál debe ser la actitud que ellos deben tener frente a esa persecución, frente a esos tiempos de sufrimiento? ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Y qué es lo que dice Pablo? ¿Qué es lo que dice Santiago? ¿Qué es lo que dice allí? ¿Cuál debe ser la actitud? Sumo gozo. Esa es la actitud. Sumo gozo. Amén. La actitud es eso, la disposición que yo presento frente a las circunstancias. Yo puedo presentarme derrotado y decir, no, ya me llevó el que me trajo. Como yo puedo decir, gloria a Dios, esto es un reto, esto es un desafío, pero lo voy a vencer en el nombre de Jesús. Eso es una actitud diferente. Por eso nos dicen las personas, esa es la actitud, ¿cierto? Y así es el Señor, nos dice a nosotros, esa es la actitud. Así es que debe ser tú. ¿Una actitud de qué? Una actitud de fe. Y esto es una realidad para nosotros, la persecución por la fe. Y hoy más que nunca, yo te digo, la persecución está aumentando. La persecución está aumentando. Recuerda lo que te decía hace unos días de una noticia que escuchaba de un hombre allí fuera de una clínica de aborto, orando mentalmente, orando mentalmente fuera de esa clínica. Estaba orando allí a unos 200 metros de esa clínica, y vino la policía y lo arrestó, que porque estaba cometiendo un delito de pensamiento. Imagínate hasta dónde está llegando la persecución. Qué tremendos policías que disciernen los pensamientos ya de las personas. No,
Ellos saben que uno está orando. Ese es el espíritu anticristiano, sabe cuando nosotros estamos caminando en el Señor y haciendo cosas a nivel espiritual. Y envía a los demonios para que nos detengan de hacer lo que tenemos que hacer. Amén. La persecución es un hecho, amados. Es un hecho, y que se va a hacer cada vez más patente esto en el mundo, la persecución a la iglesia. Pero ¿qué dice el Señor? Ten sumo gozo cuando te encuentres en esas pruebas, en esa persecución, en ese atosigamiento del enemigo. Amén. Todo regocijo, dice aquí la palabra, tened por sumo gozo. Quiere decir todo regocijo. Y en esto se debe enfocar nuestra mente. Porque lo siguiente que dice es consideren. Aquí en el original dice, todo regocijo consideren, hermanos de mí, cuando apuestas a prueba caigan alrededor varias. Así dice literalmente el griego. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tengan sumo gozo cuando estén ahí. ¿Siendo qué? Puestos a prueba. O sea, en eso se debe enfocar nuestra mente, en el gozo. Por eso dice, consideren esta actitud, tengan en cuenta esta actitud. ¿Tener qué? Gozo, tener gozo. Y esto queda más explicado con los otros versículos que vienen a continuación. ¿Qué quiere decir eso? Un poco más. Porque no es simplemente, vienen las pruebas y el Señor dijo que me alegrara. No, me alegro, pero ¿por qué? Me alegro, pero ¿por qué? Entonces aquí viene la explicación. Estimen o denle valor a lo que han de aprender a través de esta situación. Vuelvo a repetir, estimen o denle valor a lo que han de aprender a través de esta situación. Denle valor. Sepan que esto es bien importante. Sepan que esto es clave para sus vidas y su crecimiento espiritual, a tal punto que lo que aprendan les cause un gran gozo. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Que ustedes se sientan tan gozosos de lo que están aprendiendo en medio de la crisis, en medio de la prueba, que ustedes se regocijen delante del Señor. Y ese gran gozo es porque las pruebas, amados, nos dan la oportunidad, la gran oportunidad para crecer y madurar en el Señor. Y sabes, es triste que muchas veces la gran mayoría de los creyentes en Cristo, de los cristianos en la iglesia de Cristo en el mundo, la gran mayoría le hacemos el quite a las pruebas, ¿cierto? No quisiéramos que la vida tuviera inconvenientes. No quisiéramos que tuviéramos momentos de crisis. ¿Por qué? Porque no es agradable para nada. No es agradable estar enfermo. No es agradable estar quebrado. No es agradable vivir por situaciones en donde estamos puestos como ahorcados, ¿cierto? No es para nada agradable. Pero sabes una cosa, el Señor dice, cuando estén en esos momentos, alégrense. ¿Saben por qué? Porque van a aprender una lección tremenda y su fe va a salir robustecida. Ustedes van a crecer espiritualmente, pero nosotros no lo vemos así. Nosotros decimos, ay no, Señor, que pase eso rápido, que pase rápido. El Señor dijo, no, va a pasar hasta cuando ustedes crezcan y aprendan lo que tienen que aprender. ¿Cuánto le duró la prueba al pueblo de Israel que salió de Egipto? 40 años. 40 años. Dios mío. ¿Por qué? Porque esa primera generación jamás quiso aprender de la situación del desierto. No quiso aprender. Se resistieron a aprender y tal fue su resistencia que ellos tuvieron que morir en el mismo desierto. O sea, claudicar en medio de la prueba. El pueblo de Israel claudicó en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque no supo aprender de la prueba, sino siempre estuvo contra la prueba, tratando de luchar contra la prueba. Y ahí te vas a quedar toda la vida hasta morir. Como le pasó al pueblo de Israel la primera generación. Murió luchando contra la prueba en lugar de vivir aprovechando la prueba.
aprendiendo de la prueba, aprendiendo la lección que Dios venía a traerle para ellos madurar en fe y hacerse más resistentes, como lo dice esta palabra. ¿Por qué? Porque dice esta palabra claramente aquí. Dice aquí, es así que viene el cambio de Dios para nosotros, que tanto necesitamos. Amén. A través de la prueba. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Produce paciencia. Aquí dice en el original, conociendo que la demostración de ustedes de la confianza está obrando completamente aguante. O sea, está produciendo resistencia, aprender a resistir. Estos momentos de prueba, amados, nos dan una oportunidad de documentar o probar nuestra fe. De probar, de poner a prueba nuestra fe y documentar quiere decir como registrar lo que está pasando allí, las lecciones que estoy aprendiendo en medio de la circunstancia, y eso incide directamente en nuestro testimonio. Y sabes una cosa, ese testimonio es para que los otros vean, las demás personas vean, y siempre habrán personas mirándonos para ver qué vamos a hacer en medio de la prueba. Hay gente que te está mirando. Tú dijiste un día a algún familiar o algún amigo o algún conocido, yo soy cristiano. Sí, yo conozco al Señor. No, yo he conocido a Cristo. Yo soy de la fe en el Señor. Entonces, ¿sabes qué dicen ellos internamente? Vamos a ver qué tan cristiano. Vamos a ver qué tanta fe. Vamos a ver qué tanta confianza. Y tú no vas a salirle después, no, mentira, estaba jugando, yo no soy cristiano. Sino tú tienes que salir y demostrar tu fe y decir, efectivamente, por mi testimonio te demuestro que soy un hijo de Dios, que confío en sus promesas. Amén. Y dice que esto produce en nosotros paciencia, como te decía hace un momento, dice en el original griego aguante, resistencia, firmeza, constancia, perseverancia, que es lo que necesita la mayoría de las personas en este mundo. Hoy en día se están venciendo por cualquier cosa y dicen, ¿saben qué? Lo mejor para mí y para los demás es que yo deje de existir. Y literalmente se suicidan. Se suicidan, ¿por qué? Porque están enfrentando situaciones críticas que ellos mismos quisieran que toda la vida fuera color de rosa y que no hubiera ningún esfuerzo, ni hubiera nada que enfrentar, sino que todo fuera en coche hasta la eternidad. Y no es así. La vida no es así. Despierta, la vida no es así. La vida está llena de contratiempos, de dificultades, de injusticias, de cosas que tú y yo tenemos que enfrentar, frustraciones que muchas veces nos van a querer hacer devolver, pero tenemos que hallar nuestra fortaleza en Jesucristo el Señor. Ahí es donde está la fe. Ahí es donde se demuestra la confianza. Aleluya. Y ese testimonio lo están viendo las personas. Y en consecuencia, la consecuencia directa con el propósito de que logremos terminar este tiempo de prueba en victoria es esa, la perseverancia. La perseverancia, esa es la consecuencia directa del ser probados en fe, que viene una paciencia, que viene una resistencia. Yo muchas veces les he dicho, y no es malo decirlo nuevamente, lo que muchas veces yo escuchaba de joven en la iglesia cuando comencé, yo escuchaba a mucha gente decir, no le pida a Dios paciencia, porque le manda pruebas. Ay, no le pida paciencia porque le manda pruebas. Pero amados, cuando tú y yo recibimos a Jesús en el corazón, dice la palabra que recibimos al Espíritu Santo con todo el paquete del fruto del Espíritu Santo. O sea, tú y yo ya tenemos en potencia las cualidades del fruto del Espíritu Santo. Y tú dirás, pastor, ¿y por qué no se me ven? ¿Por qué no son manifiestas en mí? Porque tienen que crecer, tienen que haber oportunidades para que esas particularidades del fruto del Espíritu se manifiesten en ti y en mí, crezcan, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas oportunidades? Las pruebas.
Las pruebas son las que le dan oportunidad a muchas de estas características del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Todas estas características se manifiestan cuando somos puestos a prueba. Y una de ellas, ¿cuál es? La paciencia. ¿Cómo sabrás tú si eres resistente o no si no pasas por una prueba de resistencia? ¿Cierto? Tú y yo tenemos que pasar por pruebas de resistencia para ver qué tan resistentes somos. Y si no somos lo suficiente, Dios nos hace más resistentes. ¿Qué es lo que sigue diciendo esta palabra? Vamos a leer ahí adelante, el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte ¿qué? Cosa alguna. Amén. Entonces, ahí comienza diciendo: más tenga la paciencia, más, o sea, un pero, y ese pero quiere decir que va a hablar de un propósito superior, viene algo mayor. O sea, la paciencia me lleva a algo mayor, la capacidad de resistencia me lleva a algo mayor. Dice: tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué es algo mayor? Que esa obra de Dios se va a completar. Amén. O sea, va a ser total, va a ser una obra perfecta en la condición apropiada. Dios te quiere llevar a ti, me quiere llevar a mí a una condición apropiada de fe, de un hombre y una mujer de Dios. Amén. Lo que está diciendo aquí es que es una gran oportunidad para nosotros ser dotados de resistencia de parte del Señor. Amén. Y dice la palabra: sin que os falte cosa alguna. Y aquí no está hablando de plata. Ay, sin que os falte cosa alguna de lo que necesitaba, Señor, que me haga rico y que no tenga más necesidades económicas. No está hablando de eso. Está hablando de recursos espirituales. Amén. De recursos espirituales. Sin que os falte cosa alguna, son recursos del cielo. Amén. La provisión perfecta de Dios para poder desarrollar la obra del Señor de una manera exitosa, para que podamos presentarle a Dios esa obra que Él nos ha encomendado. Dará el Señor los recursos. ¿Cuándo dará los recursos? Cuando yo con paciencia esté allí perseverando en la obra que el Señor me ha encomendado, en lo que el Señor me ha dado en fe para hacer, en medio de la prueba, en medio de las dificultades, en medio de la oposición, en medio de todas las circunstancias adversas. Persevero y recibo más fortaleza, más resistencia, me hago más resistente. ¿Y qué pasa? El Señor dice: este va por donde es, tome más recursos, tome más. ¿Para qué? Para que pueda terminar la obra que yo le encomendé. Amén. De ese modo podremos nosotros cumplir la voluntad del Señor, ser hallados fieles, y vamos a tener un testimonio que agrada a Dios y que también le da una gran influencia a los demás y trae transformación a las demás personas. ¿Tú quieres ser un agente de transformación en el medio donde Dios te ha puesto? ¿En el barrio? ¿En la empresa? ¿En la universidad donde Dios te ha puesto? Pues aquí está la manera de llegar a ser una persona de influencia. Que tú a través de las pruebas puedas obtener mayores recursos para poder cumplir ese propósito de Dios y vengas a ser una influencia de transformación en medio del lugar donde Dios te ha puesto. Dice el versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios, el cual da ¿qué? A todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces yo te hablé de dos palabras claves en este pasaje: humildad y sabiduría. Dos cosas importantes que tú y yo debemos crecer. Entonces dice aquí la palabra: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. La sabiduría, ¿sabes qué es? La sabiduría es algo que acepta que lo que Dios está proponiendo aquí debe ser así. Un sabio no se pone a poner en tela de juicio lo que Dios dice. ¿Eh? ¿Será así? ¿No será así? No, eso yo no creo. No, o sea, Dios dice eso, pero yo pienso esto. No,
No ponemos en tela de juicio lo que Dios dice. El sabio dice, sí, Señor. Si tú dices que a través de las pruebas yo debo crecer, eso debe ser así. Si tú dices que yo debo ser más resistente, eso debe ser así. Si tú dices que yo debo hacer esto, debo hacer aquello, eso debe ser así, porque tú sabes lo que dices. Amén. Eso es lo que hace una persona sabia. Una persona sabia no pone en tela de juicio lo que Dios hace, sino lo acepta. Y eso es sabiduría. Gloria a Dios, eso es sabiduría. Y esta debe ser la actitud que nosotros debemos tener en medio de la prueba para poder crecer. Sí, Señor, voy para adelante, lo que tú me dices, esto lo hago. Y de una vez salimos a hacer lo que Dios dice. Si no lo vemos así, si nosotros no vemos de que las cosas son como Dios dice, es porque nos falta sabiduría. Si tú y yo no estamos viendo las pruebas simplemente como algo nada más circunstancial y no estamos viendo a Dios en medio de ellas y que Dios está haciendo un trabajo y un proceso en nuestras vidas, es porque nos falta sabiduría. Entonces, ¿qué dice el Señor? Si no la tiene, hermano, pídala. Si no tiene sabiduría, pídala a Dios. Y sabes, dice aquí, Dios es generoso para darnos todo. Y en especial la sabiduría. Amén. Él te la va a dar. ¿Cómo dice aquí que nos la va a dar? Abundantemente. Dice aquí, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Amén. Entonces dice literalmente aquí, el que no tenga sabiduría, pídala a aquel que da. Así es que dice la palabra en el original. Pídala a aquel que da. Y luego dice, Dios. O sea, Él es ¿qué? La fuente de toda sabiduría. Aquí lo que está resaltando es que tenemos una relación de pacto con un Dios que da. Aleluya. Nuestra relación de pacto es con un Dios dador, un Dios generoso. Dios no es tacaño. Él es un Dios que da ¿cómo? En abundancia. Y cuando Dios ve una necesidad legítima, ¿sabes? Y ve que hay alguien que es un buen administrador de los recursos, es decir, que esa persona ha sido puesta al frente para suplir esa necesidad y con lo poquito que tiene lo aprovecha para suplir esa necesidad. ¿Sabes qué hace el Señor? El Señor le da más recursos a esa persona para que pueda acabar la obra que comenzó. Tremendo. Amén. Cree en esa palabra, cree en tu corazón. Que si tú comenzaste una obra de parte del Señor, Él va a darte los recursos suficientes para que la logres, ¿qué? Terminar. Y dice la palabra y que Dios da sin reproche. Esa frase es muy interesante. Que Dios da abundantemente y sin reproche. ¿Sabes qué significa sin reproche? Significa lo que hacen los perros cuando tú ves que están comiendo. Por ejemplo, tienen un hueso. Y tú tratas de quitarle el hueso. ¿Qué va a hacer el perro? ¿Qué hace el perro? ¿Cierto? ¿Qué hace? Muestra los dientes. ¿Sí? Él dice, esto no me lo va a quitar. Esto no me lo va a quitar. Y sabes, aquí la palabra lo que dice es, Él da abundantemente sin mostrar los dientes. Dios no está listo para atacar. Cuando tú pides, cuando vamos, Señor, dame sabiduría, y Él, no, el Señor no se pone como listo a atacarme y a decirme, no, Señor, la sabiduría es mía, no, a ti no te corresponde, yo soy el único aquí sabio. No, Él no tiene una actitud cruel, no tiene una actitud miserable. Él da abundantemente. Él da sin reproche, sin ponerse bravo, sin regañadientes, como dicen algunos de, me tocó pues darle, será, dale. No, Él da con generosidad y dice, mijito, eso era lo que esperaba que me pidiera, sabiduría. Y Él te va a dar sabiduría a ti y me va a dar sabiduría a mí para saber terminar la obra que el Señor nos ha puesto a hacer. En el versículo 6 dice, pero pida con fe. Y aquí entramos a un punto con el que quiero terminar, ya concluyendo estos últimos versículos, que tiene que ver con la duda. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, subraya esa palabra, viento, y echada de una parte a otra. Entonces cuando dice, pero pida con fe no dudando nada, quiere decir que la duda es una actitud
¿Sabes una cosa? Es una actitud, podríamos decir, contraria a la que estábamos hablando del gozo. Es una actitud grosera en contra del Señor. La duda, anota ahí, la duda es una actitud grosera en contra del Señor. Amén. Es un insulto para Dios, es una ofensa para el Señor que tú y yo dudemos. ¿Por qué? Porque Dios no puede mentir. Dios es íntegro, Dios es fiel. Lo que Él promete, sin duda, Él lo cumple. Amén. Porque Él es fiel, es un Dios de pacto, es un Dios fiel que no se retracta de lo que dice. Si perseveramos, ¿qué va a pasar? Él va a suplir. Y además Él nos hará crecer hacia la perfección para que no nos falte cosa alguna, como dice aquí la palabra. Él nos hará crecer a llegar a ser esos hombres maduros en Cristo. Amén. Él lo va a cumplir y Él va a suplir. Gloria a Dios. Y tú y yo no tenemos que dudar. ¿Y cuántas veces yo mismo, yo digo delante de ti y delante del Señor, he insultado al Señor con mi duda? Muchas veces. Y le pido perdón públicamente al Señor por dudar de sus promesas, por dudar de su palabra, por insultarlo en la cara con mi duda. Te pido perdón al Señor y debo cambiar esa actitud. Dice la palabra, muy importante esto, y yo quiero que tú prestes atención a esto último porque es muy importante. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tú cómo ves las olas del mar? ¿Cómo son las olas del mar? Las olas del mar no deciden a dónde ir por sí mismas, ¿cierto? Son arrastradas por el ¿qué? Dice la palabra, por el viento. Son llevadas por el viento, dependen del viento. Y la palabra viento en la Biblia también es sinónimo de espíritu. Entonces, si aplicamos este versículo de una manera espiritual, quiere decir que cuando yo dudo, en lugar de lo que trae la fe, que es que yo me edifique, la duda lo que trae es que voy a ser como esas olas que son arrastradas por el viento. Y si cambiamos la palabra viento por espíritu, quiere decir que son influenciadas por cosas espirituales que no vienen de parte del Señor, que eso se llaman los demonios. Escúchame, la fe te abre el corazón al mover de Dios. La duda te abre el corazón al mover de los demonios. La duda es una puerta abierta al enemigo. Si nosotros no afirmamos la autoridad de la palabra de Dios, si no estamos nosotros diciendo sí, la palabra es verdad, y no la consideramos como perfecta, como veraz de que la palabra dice la verdad, que es infalible, si en nuestro corazón no está esa actitud hacia la palabra, nosotros vamos a estar abiertos a la actividad del enemigo y no vamos a tener las fuerzas para contrarrestar lo que el diablo quiere hacer contra nosotros. Así que si tú has sido una persona como yo, que hemos dudado de la palabra del Señor, arrepintámonos en este momento. Digámosle, Señor, perdónanos por dudar de tu palabra, dudar de tu fidelidad, dudar de lo que tú en tu integridad dijiste que haríamos por nosotros y para nosotros. Dice el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No piense que va a recibir cosa alguna. El tal significa esa clase de persona que duda, que tiene esa actitud de duda. Y luego dice que recibirá algo, ¿qué? Que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué quiere decir del Señor? Que esa persona que duda no reconoce el señorío de Jesús. No reconoce el señorío de Jesús en su vida. Y esto, cuando tú y yo no reconocemos a Jesús como el Señor en la práctica, eso nos debilita espiritualmente. Eso afecta nuestra visión de nuestro alrededor, nuestra visión y nuestra perspectiva de la vida, de las cosas que pasan a nuestro alrededor. No vemos desde la perspectiva correcta, que es la perspectiva de Dios, sino que vamos a tener una visión distorsionada, una visión engañosa, una visión que nos va a llevar a la falsedad. ¡Qué tremendo! A mí me pareció esto tremendo. La fe, cuando es cambiada por la duda, trae unas consecuencias nefastas.
Dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto es terrible. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí dice en el original, varón de dos almas, no establecido completamente en todos los caminos de él. Tremendo. Así dice literalmente el original griego. Varón de dos almas. Qué tremendo. Cualquier persona que tiene esta actitud de duda es una persona inestable. Es una persona en donde quiera que ella esté que va a ser inestable, y en lo que quiera que haga va a ser inestable, va a ser una persona que nunca va a lograr lo que se propone. Unas veces comienza una cosa, otras veces comienza otra y no termina nada. Doble ánimo. Creo en Dios, pero no vivo de acuerdo a lo que confieso. Eso es una persona de doble ánimo. Sí, yo creo todo. Cuando predican, qué belleza de enseñanzas. Oiga, en internet encuentro unas enseñanzas. Me hacen llorar esas enseñanzas. Pero ¿de qué te sirve llorar frente a las enseñanzas si cuando vives en tu vida práctica no haces ni jota de lo que aprendiste? Entonces de nada te está sirviendo esa clase de situaciones. ¿Vivo de acuerdo a lo que confieso o no? ¿Creo en Dios y vivo de acuerdo a lo que confieso o no? Eso es importante. No aplico la palabra. Eso es una persona de doble ánimo. No aplica la palabra. Considera otras filosofías para tomar las decisiones. O sea, la palabra de Dios no es la autoridad absoluta. Escucha aquí, escucha allá a sus familiares, a sus amigos que dicen aquí. Y de acuerdo al conjunto de todas esas opiniones, tomo mis decisiones. Entonces, Dios es uno más. Y si Dios es uno más, ¿sabes una cosa? Así Dios no te va a hablar. No te va a hablar porque consideras que otros pueden tener la razón más que Dios. Qué tremendo. No quiero la influencia del Espíritu Santo ni su sabiduría, sino hacer todo por mi cuenta. Eso es una persona de doble ánimo. Dice eso en su corazón. No quiero la influencia del Espíritu Santo. No necesito su sabiduría. Yo voy a hacer todo a mi manera. Y la manera del hombre es terrible. Lo lleva a errores nefastos terribles. Dice el versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Entonces aquí está el principio nuevamente de la humildad. La humildad. Ya vamos terminando. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Mira, 3 cosas importantes Dios quiere de tu vida y de mi vida. Primera, que practiquemos la justicia. Segunda, que amemos la gracia de Dios. Y tercera, que caminemos en humildad. 3 cosas fundamentales. ¿Qué? Que practiquemos la justicia, que amemos la gracia y que caminemos en humildad. El hermano humilde, aquí se debe regocijar o jactar en su exaltación, dice aquí la palabra. O sea, si yo camino en humildad, quiere decir que estoy realmente sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque es imposible servir a Dios en orgullo. Una persona orgullosa que de pronto pueda estar haciendo cosas en las iglesias, no necesariamente está sirviendo a Dios. Hay gente que está en la iglesia, con funciones en la iglesia, con actividades en la iglesia, pero no necesariamente sirviendo a Dios. ¡Qué sorpresa! Amén. Entonces, para servir, para que sea un servicio realmente aceptable para Dios, debe haber ¿qué? Humildad. Humildad, como fue Moisés, siervo de Dios, dice la palabra. ¿Por qué dice Moisés siervo de Dios? Porque fue el hombre más manso y humilde sobre la tierra después de Jesús, dice la palabra. Un hombre ejemplar en esto. El humilde se jactará, quiere decir que tiene confianza. Dice aquí la palabra, porque sabe que solo es cuestión de tiempo para que Dios lo levante y se mueva en su vida. Por eso dice, el hermano humilde de condición, gloríese en su exaltación. Aleluya, porque el que es humilde sabe que si mantiene esa actitud en su corazón, es cuestión de tiempo para que Dios ¿qué? Lo promueva a algo mayor. Aleluya. La humildad garantiza. Escúchame esto que te quiero decir. Ya vamos terminando. La humildad garantiza la actividad de Dios en una persona. Escucha.
La humildad ¿qué? Garantiza el mover de Dios y la actividad del Espíritu Santo en una persona. Y del mismo modo, el orgullo garantiza la ausencia de la actividad de Dios en una persona. Una persona que es orgullosa no espere ni por las curvas que Dios lo va a apoyar, que Dios se va a mover en su vida, porque no va a ser así. Así vaya a encuentros, así vaya a congresos cristianos, así se meta a leer libros cristianos. Si mantiene una actitud de orgullo, olvídate, Dios no se va a mover. Te vas a llenar de información, pero Dios no va a moverse en tu vida para cambiarte, porque tu orgullo no lo permite. No permite que tu vida sea tocada. La humildad producirá el mover de Dios en mi vida. El orgullo impedirá el mover de Dios en mi vida. ¿Y qué quieres tú? ¿Qué quieres tú, amado? ¿Que se mueva Dios o que no se mueva? Depende de ti. Si te das cuenta en la palabra, no depende de Dios, porque Él se quiere mover. Dependes de nosotros. Dice el versículo 10, pero el que es rico en su humillación, o sea, mientras el que es humilde de condición se gloria en su exaltación, el rico debe gloriarse en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Qué quiere decir eso? Aquí habla del hombre rico que tiene mucha riqueza y que confía en sus posesiones. Normalmente la gente, tristemente, la gente que tiene recursos económicos y tiene muchos, esa persona, la tendencia es a depender de sus posesiones. Se necesita ser un cristiano, que ese rico sea un cristiano muy maduro, de pronto tipo Abraham, para que llegara a ser un fiel administrador de las riquezas. Qué triste es que las riquezas nos gobiernen tanto. Y por eso el Señor, como dice Proverbios 30, nos mantiene del pan necesario. ¿Por qué? Porque tendemos a enorgullecernos con las riquezas y a dejar que las riquezas nos controlen la vida. El que confía en sus riquezas, dice la palabra, Dios lo humillará. Y por eso se debe jactar de su humillación, o sea, sentirse agradecido de que Dios lo humille. ¿Por qué? Porque las riquezas lo tienden a subir, a subir, a subir. Y el que es un rico sabio lo que hace, Señor, por favor, dame oportunidades de humillarme para que las riquezas no me ensoberbezcan, no me llenen la cabeza de esa ansia de dinero y de poder, porque eso me hace daño. Amén. Dice la palabra que es como hierba que tiene una flor, que a pesar de ser tan bonita esa flor, pasa. Dice aquí la palabra, pasa. ¿Por qué? Porque esa flor es temporal. Amén. La sabiduría, amados, y eso es algo que también debes grabar en tu corazón esta mañana. La sabiduría es la capacidad de enfocar las cosas desde la perspectiva eterna. Amén. Que tú tengas la capacidad de ver las cosas no como algo temporal, nada más para el momento, sino como una proyección ¿qué? Eterna, no temporal, permanente y eterna. Amén. La sabiduría busca resultados eternos. Las personas necias solo viven para el momento. ¿Qué es lo que dicen las personas necias? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esa es una concepción terrenal de la vida. Aprovechemos hoy, vivamos el hoy, disfrutemos el hoy, vivamos la vida intensa hoy, no importa mañana. Eso es una necedad. Una persona realmente sabia se proyecta eternamente. Dice el versículo 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y te voy a explicar para terminar este versículo. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, o sea, el calor y el sol son fenómenos naturales que nosotros experimentamos todos los días en este mundo, ¿cierto? Y cuando el sol sale, dice aquí, quiere decir que ha comenzado un nuevo día. Esto es una manera de verlo. Cuando el sol sale, yo me levanto muchas veces en la madrugada y me encanta aquí desde la ventana de mi casa ver el amanecer.
¿cierto? Y cuando empieza a amanecer, ¿qué digo en mi corazón? Gracias, Señor, por un nuevo día, ¿sí? Pero cuando vemos que viene un nuevo día, estamos viendo también que el tiempo está pasando. Y con el tiempo, ¿sabes? Con el tiempo, con los días, todo se va deteriorando. Eso es la ley natural. Todo se tiene que envejecer, todo se tiene que deteriorar con el tiempo. Las cosas cambian con el tiempo. Pero ¿sabes una cosa? Dios no cambia con el tiempo, sino Dios trasciende con el tiempo. Amén. Él es trascendente porque Él es ¿qué? Eterno. Gloria a Dios. Y si sabemos que estamos en pacto con el Dios que trasciende, vamos a conocer la eternidad. Amén. Vamos a entender todo desde un punto de vista eterno. Dios trasciende las cosas. Y dice aquí el versículo, su flor se cae. Y literalmente quiere decir caer afuera. Caer afuera. Y eso está hablando de desconexión, ¿cierto? De separación. Tú puedes pasar por un campo y ver las flores tan lindas de la hierba. Pero ¿sabes una cosa? Esas flores se van a secar en un momento. En unos días ya no vas a ver esas mismas flores. Vas a ver ese campo otra vez limpio de flores. ¿Por qué? Porque son temporales, ¿cierto? Pero Dios trasciende. Y con Dios, el Dios de pacto, conocemos la trascendencia de la eternidad. Su flor cae, quiere decir que se desconecta de esa eternidad, ¿cierto? Esa apariencia se desconecta de la eternidad de Dios. La flor dura muy poco. Y el mundo durará más de lo que va a durar la flor, ¿cierto? La tierra dura más de lo que dura la matica. Y asimismo este mundo va a durar más de lo que tú duras, mi hermano. Tú no eres eterno en este mundo. Lo dijo un cantante, ¿cierto? No, nadie hay eterno en el mundo en el sentido físico, de que se va a quedar aquí todos los años que quiera, porque no es cierto. Eso no es así. La gente, todos nosotros en algún momento vamos a dejar de ser en este mundo, ¿cierto? Pero ¿sabes una cosa? Dios sí es eterno. El hombre es como un vapor. Y dice la palabra, perece su hermosa apariencia. Y acá la palabra hermosa es la palabra euforia. Me encanta que la palabra en el griego aquí es euforia. ¿Qué quiere decir eso? Que la apariencia es lo que se puede ver. Esa apariencia perecerá, será destruida, que es lo que produce este mundo. La apariencia va a ser ¿qué? Destruida. Pero lo que tiene conexión con el reino de Dios va ¿qué? A florecer. Amén. Lo que tiene conexión con Dios va a florecer, y por eso es tan importante nuestra fidelidad y nuestro testimonio. Amén. Vamos a florecer en el nombre de Jesús. Y termina diciendo aquí este versículo: el rico en todas sus empresas se va a marchitar. Se marchitará el rico en todas sus empresas. Y las empresas quiere decir sus caminos. Eso quiere decir que no está en el camino de Dios. No le interesa el camino de Dios. Una persona que se apoya en sus propios recursos es una persona que no va a estar interesado en el camino del Señor. El rico que confía en sus riquezas no recibirá lo que necesita para resistir. No va a poder perseverar y vencer. Poco a poco se va a desvanecer. Se secará de adentro hacia afuera. Tal vez tú lo ves muy fuerte ahorita. Tú lo ves como un hombre poderoso, como una mujer poderosa, porque tiene dinero, porque tiene influencias, pero por dentro se está secando esa persona porque no tiene su asidero en el Señor. No va a ser edificado como aquel que sí confía en el Señor. Y termino diciéndote eso en esta mañana. ¿Tú quién quieres ser? ¿Un hombre próspero en Dios o un hombre rico que se apoya en las riquezas? Un hombre que se ufana de muchas cosas delante de los hombres, pero delante de Dios no es nada. Amén. Yo te invito a que estés sobre tus pies en este momento, allí donde te encuentras. Inclines tu rostro delante del Señor y dile al Señor: Señor, vale la pena yo esta mañana escuchar esta palabra. Vale la pena, Señor, recibir sabiduría, porque yo quiero salir del exilio. Yo quiero salir, Señor, oh Dios, de esta condición de separación de ti, Señor. Yo quiero conectarme con la fe.
Yo quiero volver al lugar que me corresponde. Yo quiero ser encauzado. Yo quiero ser puesto en el camino. Yo quiero cambios. Yo quiero cambios en mi vida. Dile al Señor. Yo quiero cambios trascendentes. Y sé que me has metido en una prueba. Me has metido en una aflicción. Me has metido en un tiempo de ser confrontado con mis creencias. Confrontado con mi fe. Confrontado, Señor, oh Dios, con las circunstancias que están pasando a mi alrededor. Y yo quiero, Señor, oh Dios, obtener de ti la fortaleza, la resistencia para pasar esta prueba y aprobar esta prueba, Señor. Salir vencedor, salir más sabio, salir más entendido, salir un hombre más perseverante, con una fe más robusta, con una fe más fuerte, Señor, oh Dios. No confiando en mis propios recursos, sino confiando en los recursos que vienen del cielo, porque estoy seguro, Señor, que a cada uno de nosotros, si tenemos, Señor, nuestro ojo puesto en la obra que tú nos has encomendado y tenemos todas nuestras fuerzas para hacer todo lo que tú nos has pedido hacer, van a venir los recursos suficientes y más que suficientes en abundancia del cielo para poder completar eso que en tu voluntad tú quieres que nosotros hagamos. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, nos presentamos delante de ti y decimos: resistiremos, por la gracia resistiremos, aleluya, nuestra fe saldrá más fortalecida y queremos decir: vamos a vencer, contigo vamos a vencer, contigo, si dice tu palabra, desbarataré ejércitos, contigo, Señor, poseeré territorios, contigo haré, Señor, lo que en mis fuerzas jamás pude hacer, Señor. Aquí estamos y en tus manos nos encomendamos para poder terminar esta obra en victoria. Y dale gracias al Señor porque Él te da la victoria en esta mañana a tu corazón y a tu vida. Sé fortalecido por el poder de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ve adelante, mi amado, ve adelante con lo que el Señor te ha encomendado, con las cosas que el Señor te ha dicho que tienes que hacer. Sé humilde de corazón y Él te va a respaldar. Animo a todas las personas que están allí a seguir conectados con todas nuestras transmisiones en nuestro canal de YouTube, La Iglesia Pionera. Y sé que el Señor allí te va a seguir edificando con todas esas enseñanzas que estamos colocando para ti. Un abrazo y bendiciones.